de estas quintas jornadas de educación médica que celebramos en la Universidad de Murcia. Organizamos el Centro de Estudios Universitario de Educación Médica y colabora el Campus Mare Nostrum y, por supuesto, la Universidad de Murcia. Las ponencias, estoy preparando los vídeos de las comunicaciones que tuvimos ayer y enseguida pondremos el enlace en la página web. Y las ponencias, lo mismo, pues probablemente esta tarde o mañana, en fin, seguro a partir del lunes estarán también los vídeos dispuestos en la página web nuestra del centro. Así que, pues prácticamente sin más, voy a presentaros al primer ponente, que lo tenemos ya en pantalla. Si quieres, Pedro, puedes compartir tu pantalla, que deberías poder. El ponente es profesor de la Facultad de Informática y actual vicerrector de Tecnología Digital de la Universidad de Murcia. Es un gran experto en todo el asunto de informática telemática y realmente es el hombre que en los últimos años pues prácticamente yo creo que finalizando el tercer año de esta legislatura en la Universidad de Murcia, ha revolucionado las TICs, ¿no? Las tecnologías de la información y comunicación, y además ha tenido que lidiar con el asunto del COVID, con la vuelta, en fin, el que íbamos a casa todos y no podíamos ir a la facultad, y ha tenido que organizar realmente en tiempo récord con su equipo y todos los de informática de la Universidad de Murcia, Ática, pues todo el asunto del cambio a la docencia digital. Y de eso es un poquito lo que yo le pedí que hablara, cómo han adaptado la docencia para hacerla digital, ¿no? Adaptación del ecosistema de herramientas TIC para la docencia digital. Yo le dije, no sé si le habrá dado tiempo a preparar algo, si ha podido tenerlo, que si podía de alguna cosita específica de ciencias de la salud, perfecto. Si no, pues yo creo que es importante porque que no se nos olvide lo que hemos pasado y lo que ahora tenemos a nuestra disposición. Así que, querido Pedro Miguel Ruiz, vicerrector de Estrategia y Universidad Digital. Cuando quieras, Pedro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Joaquín, por la presentación. Buenos días a todos y todas. La verdad que es un placer estar compartiendo estas jornadas y encantado y agradecido por la invitación. La verdad que he de decir que en casa de herrero cuchara de palo, porque la última versión de la presentación que preparé ayer tarde, pues estaba en el disco en la nube, no se ha actualizado, no sé muy bien por qué, en el ordenador de aquí del despacho, son cosas de la vuelta, yo creo, al despacho. Pero aún así, bueno, como tengo otras presentaciones por aquí, me veréis que voy a saltar posiblemente entre una y otra en mitad de la charla, pero puedo cubrir el mismo material que tenía pensado, ¿no? Como bien introducía Joaquín, la verdad que en el caso particular de la Universidad de Murcia, cuando llegó el tema de pandemia ya estábamos de alguna forma inmersos en todo lo que es un proceso de transformación digital. De hecho, el cometido fundamental del vicerrectorado que yo dirijo en este caso es justamente eso, ¿no? La transformación digital de la universidad. En su conjunto, evidentemente. Desde ese punto de vista, pues la universidad ya había aprobado una estrategia digital en la que teníamos claro que, bueno, pues estamos en una sociedad digital, las expectativas del usuario se han cambiado y no nos queda más remedio como institución que adaptarnos a esas nuevas experiencias y expectativas que tienen los usuarios, ¿no? Y en torno a eso, pues construimos un plan de transformación digital con 85 iniciativas y 24 objetivos concretos que intentaban dar respuesta a ese proceso de transformación a lo largo del tiempo, ¿no? Y justo cuando estábamos en mitad de ese plan de transformación digital, donde además, bueno, pues había una línea específica, y de hecho hay una línea específica, se llama educación digital y a lo largo de la vida, pues ya éramos conscientes de que teníamos de alguna forma que hacer una clara apuesta por mejorar los ecosistemas TIC de apoyo a la docencia, en general, evidentemente. Esto no es una cuestión de si online o presencial, estamos hablando de la docencia en general, sea como sea, y de las distintas modalidades. Y claro, pues en mitad de todo esto, pues sí que es cierto
que en una universidad del tamaño como el nuestro, en el que nos estamos moviendo en torno a unos 32.000 estudiantes y unos 2.600 profesores, pues todo lo que sea de alguna forma un cambio en cómo hacemos las cosas, pues implica una gestión del cambio cultural y implica algo que pues no es sencillo, lleva su tiempo y en general pues hay que apoyar bastante a la institución en esos procesos de cambio, ¿no? Pero claro, lo que nos encontramos con la pandemia pues fue básicamente algo que yo normalmente distingo en tres fases, ¿no? El año 2020 pues básicamente tuvo una primera fase donde hubo de alguna forma una respuesta de emergencia. Básicamente lo que tuvimos que hacer fue, en cuestión de días, pues ser capaces de, cuando llegó el confinamiento, dar respuesta a poder tener una continuidad en las actividades docentes. Y yo a eso realmente no me gusta llamarlo docencia online, porque creo que es un error. Eso realmente fue una respuesta de emergencia y como todas las universidades, pues bueno, hicimos lo que buenamente se pudo hacer en una semana para intentar dar continuidad a esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero en ningún momento pues estaban optimizados para una mejora de experiencia, no estaban optimizados para lo que es realmente una docencia online con la garantía de calidad que todos entendemos, ¿no? Luego llegó la segunda fase 2, que fue el gran esfuerzo de, pues lo mismo, ¿no? Íbamos por detrás, en el sentido de cómo vamos a ser capaces ahora de hacer una evaluación de los estudiantes en este contexto de confinamiento. Y de nuevo, pues bueno, yo creo que el caso de Universidad de Murcia, ahora pues contaré un poco más detalle, pero bueno, pues no fue muy distinto al que el resto de universidades, ¿no? Donde hubo que hacer también hay un esfuerzo por intentar buscar alternativas y vías que, de nuevo, pues no eran óptimas, no eran las mejores, no era lo más deseable, pero intentaban dar respuesta a esa necesidad. Y luego entramos en lo que fue la fase 3 y posteriores, donde ahí yo ya pueden ver que la palabra contingencia desaparece, ¿no? Cuando ya empezamos a hacer todos los procesos de evaluación y demás, automáticamente pongo al equipo a trabajar y digo, no, la respuesta a este curso académico ya se ha terminado, ahora lo que toca es trabajar, y eso fue lo que hicimos desde el 2 de junio hasta el 28 de septiembre, en el arranque del siguiente curso. Y en el arranque del siguiente curso ya no quiero hacer un plan de contingencia. Lo que quiero hacer es un plan que de verdad alinee las inversiones y esfuerzos que vayamos haciendo en todo nuestro ecosistema de herramientas TIC para la docencia con la estrategia y el plan de transformación digital que ya teníamos. Es decir, no quiero hacer gasto, quiero hacer inversión y quiero intentar aprovechar el momento de la pandemia para aquellas cosas que igual nos hubiera llevado mucho más tiempo, hubieran sido más complicadas, ser capaces de acelerarlas y ponernos en una mejor disposición, ya no de dar respuesta a la pandemia, no es solamente cuestión de eso, sino de mejorar en este caso la capacitación y las capacidades de la Universidad de Murcia desde el punto de vista de la impartición o la preparación de docencia apoyados con tecnología, ¿vale? En ese sentido, dos temas que siempre me gusta dejar claros. Porque a veces confundimos esto, ¿no? Y pensamos ya en tecnología y automáticamente nuestra cabeza se va online, ¿no? Yo soy un fiel defensor de la presencialidad, en el sentido de que creo que es algo que nos distingue a esas universidades que somos presenciales y que aporta muchísimo valor. Pero claro, un modelo de presencialidad donde la presencialidad aporte un valor, aporte un algo. Si esa presencialidad de alguna forma es indistinguible de lo que yo podría ver en un vídeo cuando yo quiera, donde yo quiera y cuando me apetezca, pues evidentemente tenemos complicado competir así. Y luego el otro tema, también tengo muy claro que por mucho que mi background viene del ámbito de la tecnología y demás, pues la tecnología no es la respuesta a todo, ¿no? Y realmente la clave cuando uno habla de tecnologías educativas y de cómo aplicar las tecnologías para mejora de los procesos educativos, pues no está en que todo se tenga que hacer con tecnología o está mal hecho o directamente si no lo haces con tecnología entonces los resultados son peores. Hay ámbitos, hay nichos y hay contextos donde la tecnología efectivamente puede aportar y puede ayudar y hay otros donde directamente no, con lo cual también sería un error ahora mismo el poblar de tecnología innecesariamente nuestra docencia, ¿no? En esa primera fase, pues la verdad que fundamentalmente, como resumen, como digo, se caracterizó fundamentalmente por un esfuerzo grande en el ámbito de las TIC, ¿no? Y lo que hubo que hacer rápidamente fue
preparar recursos y materiales para ayudar a nuestros docentes, en este caso, a utilizar las herramientas. Algunas de ellas ya las teníamos, pero simplemente no tenían un gran uso. Había herramientas ya en nuestra aula virtual, como por ejemplo pues, tareas o contenido y tal, que pues, no habían tenido una gran necesidad de uso, que ahora ya pues, bueno, pasaron a ser fundamentales en este periodo de inicio de pandemia. Evidentemente hubo que redimensionar todos los sistemas porque pues, el número de visitas al aula virtual, por ejemplo, pues, se incrementó en un 262% en cuestión de días. Con el tema de las clases, evidentemente hubo que hacer una apuesta clara por sistemas de videoconferencia en aula virtual, donde vimos además dos fases, ¿no? Se vio una primera fase que fueron las 2 semanas antes del periodo de vacaciones de Semana Santa, donde, bueno, pues no estaba claro si esto iba a durar mucho o poco, con lo cual, bueno, había profesores que hacían más esfuerzo en adaptar su asignatura y pasaron rápidamente a un modelo de videoconferencia online y demás. Y hubo otros que igual, pues bueno, no tenían tan claro eso. Luego ya sí que vimos que justo tras la vuelta de Semana Santa todos tuvimos claro que esto iba para largo, ¿no? Y se vio un incremento clarísimo en el uso de sistema de videoconferencia, tanto para la impartición como para la grabación de clases. Y bueno, pues se puede decir que más o menos sacamos el tema adelante. Y con la evaluación online, pues pasó básicamente lo mismo. Con la evaluación online nos encontramos básicamente con una situación parecida, donde, bueno, pues hubo que hacer un dimensionamiento de todos los sistemas. En nuestro caso, pues nos tocó, la verdad, afinar muchísimo en todo lo que tenía que ver con el soporte de la carga de nuestros servidores. Por ejemplo, hicimos un modelo predictivo para estimar cuántos exámenes íbamos a tener en todo el periodo de exámenes, qué carga implicaba eso en el aula virtual y sobre todo también pues un algoritmo, en este caso heurístico, para intentar distribuir los exámenes en franjas horarias y en días de todos los centros de la universidad, de tal forma que los picos máximos de carga que se experimentasen en cualquier momento del día fuesen soportables por el sistema. Fue un trabajo súper ingente y al final la verdad que funcionó todo bastante bien. Tuvimos como 2 días clave, que fueron el día 1 y el 8 de junio, como se ve aquí, donde, pues bueno, el día 1 de junio, por ejemplo, tuvimos en total 12.731 entregas de examen en ese único día. Y la verdad que el modelo predictivo se comportó perfectamente, predijo exactamente lo que iba a pasar. El número de incidencias que tuvimos, que es lo que se marca aquí en verde, pues prácticamente ni se ve de lo pequeño que es en comparación con el número de exámenes y tareas entregadas. Pero básicamente del total de 143.839 exámenes que se entregaron y 45.000 tareas, solamente hubo del orden de 1.000 y poco consultas al CAU, ¿vale? Con lo cual realmente digamos que el proceso fue bastante satisfactorio. Lo que sí que está claro, que yo tengo claro que fue la clave, fue la implicación de todos los docentes. Es decir, si una cosa hay que reconocer de todo este periodo de pandemia, porque la universidad, dentro de lo que cabe, pues bueno, consiguió superar sin grandes problemas, y entendiendo por gran problema el que no se hubiese podido desarrollar la actividad, hubiesen caído los sistemas, etcétera, etcétera, pues fue sin duda por la implicación del personal. Es decir, se montaron una cantidad ingente de cursos de formación con asistencia masiva, se montaron portales con videoguías y videotutoriales de cómo hacer los distintos temas, también con un uso increíble, una cantidad de visitas terrible y demás. Y el hecho de que los docentes, de alguna forma, aprendiesen en tiempo récord a utilizar las distintas herramientas es lo que hizo que realmente hubiese tan pocas incidencias. Porque si no, efectivamente, y ese era uno de los grandes miedos que teníamos en el vicerrectorado, pues había un cierto riesgo de colapso en el propio sistema de atención y demás. Y la verdad que, bueno, pues estas dos fases, de alguna forma, donde íbamos un poco por detrás intentando dar respuesta a lo que surgía, creo que se cerraron con cierto éxito, ¿vale? En cuanto... Perdóname que como no tengo la última versión de la slide, voy cambiando de... En cuanto a la tercera fase,
fue donde ya de alguna forma sí que tuvimos claro que teníamos que adelantarnos un poco a la pandemia, ¿no? Entonces, nuestro objetivo, cuando ya empezó a funcionar el tema de la evaluación y demás, pues fue básicamente que parte del personal se dedicase a dar soporte a los procesos de evaluación y el resto nos centramos fundamentalmente en este plan TIC para docencia digital, ¿vale? Ya quitamos la palabra contingencia y decimos, ¿qué es lo que vamos a hacer desde la Universidad de Murcia para intentar apoyar a nuestros docentes con tecnología de cara a que el curso siguiente tengamos una mejor experiencia? ¿En el sentido de qué? Pues, por ejemplo, aprendimos, entre otras cosas, que las expectativas de los estudiantes y el PDI van en incremento. Por ejemplo, los estudiantes al principio, durante la primera semana, estaban súper contentos porque habíamos habilitado allí una herramienta de videoconferencia en tiempo récord y ellos pues podían recibir algunas de sus clases por videoconferencia, y las redes sociales eran un hervidero de halagos y destacar maravillosamente lo bien que funcionaban las TIC y todo este tipo de cosas, pero conforme avanza el tiempo, evidentemente, pues quieren más, porque se dan cuenta que una clase de 2 horas directamente en vídeo tal cual, pues es difícil de seguir, porque 2 horas de atención en una pantalla pues no es sencillo, con lo cual, pues bueno, empieza a haber una necesidad, por ejemplo, de que haya más interactividad con los estudiantes en ese tipo de clases. Te das cuenta también que hay mucha heterogeneidad en la competencia digital de nuestros docentes, que hay algunos que de alguna forma pues sí que tienen un mayor nivel de competencia y hacen las cosas de una forma, digamos, mejor que otros que igual se encuentran con más limitaciones porque, entre otras cosas, antes no se habían visto la necesidad de utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Y de alguna forma, pues en base a las lecciones aprendidas y empezando a pensar, hacer un ejercicio que los ingleses llaman el típico scenario planning, ¿no? Que es cuando tienes una incertidumbre a futuro, dices, bueno, pues vamos a plantear los distintos escenarios que podrían darse y en base a eso intentar hacer una estrategia de qué respuesta vamos a dar, ¿no? Entonces hicimos un escenario también de escenario planning hacia la nueva normalidad, ¿no? Hacia cómo sería esa nueva normalidad una vez que de alguna forma ya se estabilizase el tema de la pandemia. Y, pues bueno, pensando en cómo sería ese curso 2021, pues ideamos toda una serie de actuaciones orientadas a mejorar las herramientas y sistemas TIC que tenemos a disposición de la docencia. En concreto, lo que intentamos hacer fue cubrir todo un abanico de modalidades docentes, ¿no? Vimos que había docentes que de alguna forma se habían trasladado hacia un modelo más casi online, donde muchas de las actividades las habían pasado a online, dejando solamente algunas cosas presenciales. Había otros que querían una máxima presencialidad, pero había cierta actividad, evidentemente, que tendrían que hacerse en remoto. Y sobre esos dos extremos, pues había todo un abanico que nos fuimos encontrando en distintos centros, facultades, departamentos, etcétera, de modelos intermedios, ¿no? Entonces, lo que intentamos fue de alguna forma dar cobertura y respuesta a todas estas distintas modalidades, ¿no? Desde gente que va a apostar por un modelo presencial en el aula, donde pues bueno, pues vas a usar un modelo híbrido de videoconferencia con las clases y demás, a gente que va más a un modelo online, donde lo que va a hacer fundamentalmente es clase invertida, donde pues, va a preparar una serie de materiales que va a dejar en el propio aula virtual, y además materiales editados en los propios contenidos del aula virtual, no simplemente dejar un PDF o nada de estilo, sino incluso contenido interactivo con los que los estudiantes pueden de alguna forma pues, practicar, interaccionar, etcétera, etcétera. Entonces hemos tenido, la verdad, modelos muy ricos en los distintos ámbitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nuestro plan tenía 9 líneas de actuación a desarrollar en 4 meses, que consistían básicamente, por un lado, en la actualización de nuestro aula virtual, que estaba en la versión 12 de Sakai, y pues bueno, vimos que era el momento de aprovechar la coyuntura para llevarlo a Sakai versión 20, para aprovecharnos básicamente de nuevas funcionalidades que incorporaba Sakai, que nos venían muy bien en este nuevo escenario. El tema de las aulas multimedia, en este sentido, ahora después explicaré más, pero bueno, hicimos un gran esfuerzo por equipar bastantes aulas docentes con un sistema multimedia de cámaras para la transmisión de las clases, en algunos casos cámaras incluso con autotracking y seguimiento en aulas muy grandes, donde el profesor de alguna forma tenía un amplio espacio porque se podía mover.
creamos una nueva herramienta llamada Videoclases, que fue desarrollo propio de aquí de la universidad, que es básicamente una herramienta donde también ahora después incidiré más, que se integra en el aula virtual y lo que buscaba fundamentalmente era liberar al docente de la mayor parte de las tareas burocráticas o digamos de gestión en lo que se refiere a crear las sesiones de clase que tienes en nuestro caso con videoconferencia de Zoom, pasar el enlace a los estudiantes, habilitar la sala, etcétera, etcétera. La idea era básicamente que como estamos haciendo ahora mismo, pues por ejemplo como ha hecho Joaquín en el caso este de la jornada, desde el propio aula virtual tú puedes crear la sesión de Zoom y directamente el estudiante, nosotros de hecho hemos hecho como estudiantes, ¿no? Pues hemos entrado al aula virtual esta mañana y pues hemos visto las sesiones de clase que estaban programadas y hemos entrado a la videoconferencia que nos correspondía directamente y en ningún momento pues nos hemos dado cuenta de si tengo que entrar a Zoom, configurar esto, configurar lo otro, ni nada, sino que simplemente la herramienta permite que todo suceda en el aula virtual y que el estudiante no tenga esa sensación de tener que manejar 20 herramientas y el docente tampoco. Luego estuvimos también haciendo toda una parte de ampliación de los escritorios virtuales remotos, que es un sistema que usamos sobre todo en prácticas y en aulas de informática para que los mismos ordenadores que físicamente están presentes en el campus se puedan utilizar de forma remota y básicamente llevamos a la nube muchos de esos escritorios virtuales y demás. Incluimos nuevas herramientas, sobre todo para mejorar esa interactividad que decía, ¿no? Que aquellos docentes que de alguna forma quisieran ir a un nuevo nivel de interactividad con el estudiante, no simplemente dar una clase por videoconferencia, pues pudiesen hacer más cosas, ¿no? Y en concreto, tuvimos 4 herramientas estrella. Google, que es una herramienta de cuestionarios interactivos, equivalente a Socrative o Kahoot, etcétera, ¿vale? Pero bueno, en nuestro caso apostamos por Google, entre otras cosas porque es una empresa que está aún en expansión y nos da la opción de personalizar muy mucho algunas de las cosas que nos ofrece la herramienta, poder utilizar luego analítica de los datos, etcétera, etcétera. Con lo cual optamos por esta opción. Kaltura, que es todo un sistema básicamente de grabación y retransmisión de contenido multimedia, que incorpora también herramientas de edición muy sencillas que permitían que los docentes pudiesen crear sus propias píldoras de vídeo y editarlas y demás, sin tener que tener un gran conocimiento realmente de herramientas de captura y edición. Es decir, no tienes que ser un experto en multimedia para crear un vídeo, añadirle, por ejemplo, preguntas al estudiante en mitad del vídeo, y luego incluso que esas preguntas que van respondiendo los estudiantes mientras ven el vídeo, pues tú puedas tener luego un feedback y saber exactamente si lo entendían, si no lo entendían, dónde se quedaban en este caso bloqueados, si veían los vídeos de forma completa o no, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego otra herramienta de contenidos interactivos, que en este caso optamos por Genially, que es una herramienta que también ha tenido bastante éxito. Todas las licencias que compramos se agotaron, no hubo que comprar más, que pues bueno, permite de una forma muy sencilla generar contenidos visualmente muy atractivos con los cuales los estudiantes luego pueden interaccionar y esos contenidos además se pueden luego colocar en aula virtual también para que el estudiante pues pueda utilizarlos, ¿no? Y esos contenidos van desde, no sé, hacer escape rooms a poder unir conceptos con definiciones, poder completar palabras, etcétera, etcétera. Y a todo esto, bueno, pues hicimos también, evidentemente, un gran esfuerzo por mejorar, en este caso, un control de asistencia, tanto presencial como virtual, de forma automatizada. Presencial, porque los estudiantes que venían al aula escaneaban su asistencia a clase mediante códigos QR en la aplicación móvil de la universidad. Y aquellos que la seguían en remoto, pues utilizábamos directamente o explotábamos la información que nos proporciona Zoom, pues para que se pueda tener exactamente, o el docente pueda saber quiénes han asistido o no a qué clases y demás. Sí, y luego se hizo un gran esfuerzo de formación, tanto en cursos de formación, un portal con videoguías que como he mencionado antes y demás, donde se hicieron básicamente un montón de videotutoriales en el uso de las distintas herramientas, ¿no? Porque claro, el objetivo no solamente es tener un ecosistema amplio, sino que los docentes lo vayan haciendo suyo y lo vayan usando cada vez más, ¿no? Y ahora hablaré también de eso, de esos datos de uso. Entonces, básicamente, en cuanto a aulas multimedia, se equiparon un total de 472 aulas docentes y 77 aulas informáticas de prácticas.
en tiempo récord, la verdad, porque, bueno, pues esto básicamente, si hubiéramos querido hacerlo fuera de época de pandemia, nos hubiese llevado solo la licitación pública de la compra de las cámaras y demás un tiempo inmenso, ¿no? Aprovechando, estábamos justamente en ese periodo de pandemia, pues se podía hacer una compra directa, estaban todas las cámaras agotadas por todos lados, conseguimos una partida de 500, casi 600 cámaras de un almacén que venían de China. O sea, la verdad fue toda una odisea, pero en la práctica, y a lo que voy, pues lo que se ha hecho fundamentalmente fue equipar las aulas, luego desarrollar la herramienta videoclases que permitiese a los docentes poder programar sus sesiones de clase y de videoconferencia directamente en el aula virtual, ¿vale? Entonces, aparece una nueva herramienta desarrollada propiamente en la Universidad de Murcia, de todas las que hay en un sitio de una asignatura. Por ejemplo, aquí se ve la asignatura de seguridad de grado de Ingeniería Informática. Pues de todas las herramientas disponibles para el docente y los estudiantes, aparece una nueva que es videoclases, donde vemos que podemos programar automáticamente sesiones de Zoom. Simplemente pulsando aquí un botón, podemos hacer que automáticamente cuando tú vas al aula a impartir tu clase y abres tu sesión de Zoom, esa grabación de tu clase vaya y se almacena automáticamente en la galería multimedia del estudiante, es decir, junto con el resto de vídeos que tú estás poniendo a disposición de tus estudiantes. Y luego, pues bueno, permite hacer una configuración básica de distintos parámetros de Zoom sin tener que entrar a la herramienta Zoom o conocer en detalle la herramienta Zoom, simplemente de forma muy sencilla para docentes. Esta es la herramienta Google que os decía, de cuestionarios interactivos, que como digo es muy parecida a Socrative y Kahoot. En funcionalidad no es que aporte nada adicional. La ventaja fundamental que nosotros le veíamos a esta herramienta era que era muy sencilla, que se podía integrar muy bien con nuestro aula virtual también. Y luego, fundamentalmente, el que luego estamos trabajando con la empresa, somos de alguna forma como una especie de, digamos, usuarios premium, en el sentido de que colaboramos con ellos en el desarrollo de la propia herramienta, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos la ventaja de que se nos va un poco adaptando y mejorando el servicio que tenemos, porque tenemos el cierto control de cómo evoluciona la herramienta y que sigue siendo dando respuesta a nuestras necesidades, ¿no? La herramienta Kaltura, que decía que es la que nos ha permitido tener todo el proceso este automatizado de grabación, aporta también una ventaja. Y es que es un modelo en la nube, que significa básicamente que como no teníamos claro cuál es la demanda que iba a haber y si iba a haber muchos docentes o pocos docentes usando la herramienta, en lugar de desplegar servidores propios, hacer una inversión larga, grande a largo plazo, lo que hicimos fue un modelo de pago por uso, ¿no? Donde de alguna forma pues, tú contratas el servicio y en función de que haya más o menos demanda, pues pagamos más o menos. Y en ese sentido, la herramienta permite de una forma muy sencilla, como se ve aquí, que directamente un docente pueda poner materiales en vídeos a disposición de sus estudiantes, ¿no? Puedes incluso cargar archivos multimedia que tú ya tengas, puedes cargar archivos de plataformas que ya existan, como YouTube, Vimeo, etcétera. Y luego puedes incluso hacer una captura directamente en el propio aula virtual con el Captura Express, donde tú directamente que estás delante de la cámara te puedes hacer una captura y editar todo en HTML, tanto la grabación, la captura, el vídeo y demás, sin necesidad de ninguna herramienta adicional, o utilizar el Kaltura Capture, que es una herramienta que ofrece Kaltura, que se instala directamente, pues bien en Windows, en Mac, etcétera, y es como un software de captura de vídeo que te permite hacer tus propios videotutoriales y demás también de forma muy, muy sencilla sin tener que tener conocimientos previos ninguno, ¿vale? Y eso hace que tú puedas enriquecer un poco lo que es la galería multimedia de tu asignatura e incluso luego insertar todos estos contenidos multimedia en la herramienta contenidos de cada una de las asignaturas. Entonces, realmente una herramienta que ha funcionado muy bien. Como se ve, muy sencillito. Simplemente pulsando un botón puedes capturar tu escritorio, tu pantalla y puedes incluso estar mezclando tu presentación PowerPoint con tu vídeo. Puedes meter incluso preguntas interactivas en mitad de un vídeo, ¿vale? Distintos tipos de preguntas, opciones múltiples, de verdadero o falso, hacer pausas, meter comentarios. Son temas que con herramientas de edición de vídeo es algo muy difícil de hacer o requiere cierto conocimiento. Aquí, sinceramente,
sin un conocimiento previo puede hacer vídeos de una calidad fantástica y con materiales y con incluso contenido interactivo incluso en mitad del vídeo, ¿no? Realmente una herramienta muy, muy potente. Y luego hay una parte que a mí también me encanta mucho y me gusta mucho, y es que aporta una visión muy interesante de analíticas luego sobre los distintos vídeos, ¿no? Y te permite saber incluso qué estudiantes de tu asignatura han visto qué vídeos, si han visto más o menos el vídeo, si lo han visto al 90%, hasta dónde lo han visto, qué porcentaje de estudiantes han llegado a qué parte del vídeo, cuándo lo han visto, si al principio del cuatrimestre, al final, cuando llega justo antes del examen. Es una herramienta muy, muy potente para saber luego efectivamente si está habiendo una interacción o no con tus contenidos, ¿no? Y esto de alguna forma, pues lo que nos permitía básicamente es eso, ¿no? Dotarnos de un conjunto de herramientas que permitan que cada docente, en función de cómo quiere plantear su asignatura y el modelo que quiere plantearse, pues de alguna forma llegue a un nivel más o menos alto, en este caso, de uso de las herramientas. ¿Vale? En este momento, permitidme que cambie de presentación, por lo que os decía antes de que no se me ha actualizado la última versión, y comparta este siguiente archivo. Que tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo hemos pasado básicamente de un modelo pre-COVID con unas cuantas herramientas a, en algunos casos, pues bueno, de un uso muy, 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 muy reducido, ¿vale? Porque no eran necesarias en un contexto no pandemia y docencia presencial, a otro modelo donde, por ejemplo, algunas de las herramientas las hemos desaparecido, como el Jitsi y el Adobe Connect, nos hemos quedado al final con Zoom, el videoapunte desaparece y se sustituye por el Kaltura, etcétera, y nos quedamos con un ecosistema de alguna forma algo más rico para abordar ese curso 2021 que terminamos el pasado junio, ¿no? La pregunta que nos hacíamos y la cuestión clave era, al final este tipo de herramientas que hemos introducido, pues han tenido un uso más o menos generalizado, ¿no? Yo entiendo que evidentemente para muchos docentes sacar el máximo partido de todas estas herramientas pues hubiera supuesto un esfuerzo terrible que muchas veces no podemos permitirnos, ¿no? Y en ese sentido, ni mucho menos estaba yo buscando que de la noche a la mañana todo el mundo, pues el 100% de los docentes usa el 100% de las herramientas y al 100% de potencial. Pero sí queríamos saber un poco si de alguna forma estaba teniendo una cierta aceptación o no, o la gente iba a seguir anclada en el modelo tradicional de doy mi clase por Zoom y ya está. Entonces, para eso, pues bueno, hicimos una serie de estudios y análisis de si las distintas herramientas se estaban usando en mayor o menor medida y qué tendencia estábamos viendo en el uso de nuestros docentes, ¿no? Entonces, en concreto, en lo que tiene que ver con la implicación de los docentes, la verdad que este curso pues, ha crecido aún más de lo que ya el curso pasado habíamos tenido. Había gente que se podía haber dado por satisfecha con lo que aprendió en el 19-20 y decir, oye, mira, pues yo voy a seguir utilizando esta forma de salir adelante y ya está. Y sin embargo hemos visto que nosotros hemos hecho un esfuerzo por incrementar el número de materiales y vídeos en los portales de formación de los docentes, pero los docentes también han hecho un esfuerzo por seguir formándose y seguir de alguna forma accediendo a esos materiales, yendo a los cursos y demás. Y hemos visto cómo hemos pasado básicamente en un año pues de 51.000 visitas al portal de evaluación digital a 127.000, teniendo en cuenta incluso que ya en este curso académico 2021 no se iba a hacer la evaluación online. Con lo cual significa que lo que ha habido ha sido también un interés más alto de los docentes por esa evaluación continua. Ya ha seguido utilizando la misma herramienta que utilizaba para la evaluación online para hacer un seguimiento y una evaluación, en este caso, continua de sus estudiantes. Y luego, incluso a lo que son visitas al portal de docencia digital, pues también los profesores siguen yendo bastante a ir aprendiendo a hacer nuevos temas y utilizar distintas herramientas. Esto también queda patente en cuanto al uso de lo que tiene que ver con la herramienta videoclases y los vídeos en Kaltura. Prácticamente la totalidad de los docentes, 2.371, ha utilizado videoclases para la impartición de sus asignaturas.
Y de hecho, bueno, pues hemos tenido una media diaria de unas 1000 sesiones de docencia a través de la herramienta videoclases diaria, tanto en un cuatrimestre como en otro. Y en algunos picos puntuales de algunos cuatrimestres incluso hemos estado cerca de esas 2000 sesiones diarias, ¿vale? Y mayoritariamente los docentes han estado dando las clases desde las aulas híbridas. Ha habido aún así un 22% de gente que ha dado sus clases también con la herramienta Zoom y demás, pero de alguna forma en remoto, ¿no? No desde el aula híbrida, desde su despacho o desde otras dependencias, su casa, etc. Y destaca también que de todos los recursos que hay en Kaltura, en la galería multimedia de las asignaturas, hay un 52% que corresponden con las propias clases grabadas, ¿vale? Porque es tan sencillo como darle un clic diciendo, oye, grábame esta clase y me la subes a la herramienta, pero hay un no despreciable 48% de los contenidos que son contenidos creados por los propios docentes, ¿vale? Con estas herramientas que decía de autoedición, preparación de píldoras de vídeos, etcétera, etcétera. Con lo cual realmente está habiendo un uso bastante interesante, o al menos yo diría más que incluso de lo que yo esperaba en un primer momento. Es más, de hecho, lo que teníamos contratado de Kaltura tuvimos que renegociarlo porque estábamos muriendo de éxito, ¿vale? Y hubo que ampliar y contratar más recursos porque moríamos de éxito, como decía. Y luego, lo que también hemos visto es que herramientas que antes pues, estaban marginalmente usadas en el aula virtual y pues no tenían tampoco un mayor uso o un uso muy generalizado, pues los docentes sobre todo han aprendido a usarlas y cada vez más le están dando uso, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la herramienta contenidos, ¿no? Donde en el curso 19-20 apenas había 255 asignaturas que usaban la herramienta contenidos y este curso pasado básicamente se ha casi triplicado el número de asignaturas que hacen uso de la herramienta contenidos. De hecho, el número de páginas de contenido creadas se ha multiplicado por 2,5, ¿vale? Y bueno, pues se puede ver de hecho como previo a este curso académico es una herramienta que apenas se usaba, las lecturas diarias de páginas de contenido eran muy bajitas y en este curso pues ha sido una herramienta muy, muy usada en bastantes de las asignaturas. ¿Te queda mucho, Pedro? Pues me queda poquito, iba a acabar con la parte esta y simplemente introducir Vale, las dos herramientas nuevas de este curso. venga. Pues vamos a ello. Entonces, otra herramienta que en principio se ha usado mucho más es la de tareas, ¿no? Y hemos visto cómo este curso ha habido un uso generalizado de la herramienta tareas y también exámenes, aunque como digo, no aquí en abril del 2020, mayo, junio, tuvimos evaluación online, con lo cual la herramienta exámenes se usaba de forma generalizada. Pero vemos como el nivel de uso de la herramienta exámenes ahora mismo es bastante superior al previo a la pandemia, lo cual significa que de nuevo los docentes están incorporando estas herramientas en su día a día para evaluación continua y demás. Y por último, herramientas como Book o Genially, pues también han experimentado un crecimiento exponencial bastante grande, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, estamos viendo que está habiendo un crecimiento bastante importante del uso de las herramientas. Y ya por último, para ir concluyendo, pues simplemente indicar, permito un momento compartir de nuevo. Un momentillo, está abriendo la presentación. Ahora. Y por último, como decía, ahora sí que hemos conseguido cargar la presentación, que se ha actualizado el disco duro en la nube. Decía, y por último, para este curso 2021, pues visto que está habiendo un crecimiento, que los docentes están mostrando un interés bastante grande por las distintas herramientas y demás, pues lo que hemos hecho fundamentalmente ha sido un esfuerzo para añadir mejoras a cosas que ya teníamos, como el tema de la videoclase, el videoquiz, las plantillas de contenidos, por ejemplo, ¿vale? Donde, por ejemplo,
hemos creado una serie de plantillas muy sencillas, de tal forma que un docente que quiera elaborar unos contenidos en el propio aula virtual solamente tiene que ir rellenando las distintas plantillas y ya tendría un modelo de contenido totalmente online, navegable, estructurado por unidades o por temas, de forma muy, muy sencilla, sin tener que conocer HTML ni capacidades elevadas de edición. Y además, como digo, hemos incorporado una serie de nuevas herramientas que creemos que van a complementar de nuevo ese ecosistema. Como son, por un lado, la parte de contenidos interactivos con H5P, ¿vale? Esto es una herramienta que mejora muy sustancialmente algunas de las cuestiones que se podían hacer ya con Genially y pues básicamente permite preparar toda una serie de distintos tipos de contenidos interactivos que permiten que el estudiante interaccione con imágenes, con vídeos, con visiones 360 grados de distintos temas. Como veis, hay una cantidad de actividades que se pueden hacer increíbles y es muy, muy, muy potente. El no usarlo el curso pasado, de hecho, fue precisamente pues, porque la adaptación no era sencilla, pero este año, bueno, se ha estado trabajando para integrarlo en el aula virtual y, de hecho, aquí se ve un ejemplo donde, pues, por ejemplo, yo he hecho una actividad para mi estudiante que lo que le muestra es el ecosistema de herramientas y pinchando en cada una de ellas, pues obtiene información adicional sobre cada una de ellas, que permite, que no permite, cómo se usa y demás, ¿no? Eso básicamente son temas que tú puedes incorporar en tu contenido de la asignatura. Lo mismo podrías hacer, por ejemplo, en el ámbito vuestro de docencia médica, pues por ejemplo, si yo tengo una infografía directamente sobre, no sé, las partes del cuerpo humano y quiero que directamente el estudiante pueda interaccionar con ellas, marcar cuáles son una cosa u otra, o una imagen de algo que pueda ser maligno y que tú quieres que él detecte si en la foto de la ecografía dónde se presenta realmente el problema o no. La verdad que son herramientas muy, muy potentes que ofrecen una funcionalidad bastante amplia. Y luego hay una que yo soy fan de esta herramienta y recomiendo mucho, y creo que va a ser la estrella de este año, que es Perusall. Es una herramienta de anotación colaborativa de apuntes, ¿vale? Que lo que permite básicamente es que tanto en libros de texto como en apuntes del propio profesor, como incluso en vídeos que el profesor pueda subir a los estudiantes, ellos pueden editar de forma colaborativa en el sentido de que pues pueden hacer sus anotaciones y sus comentarios sobre lo que ven allí, cosas que no entienden. Podrían decir, oye, yo no entiendo en este párrafo cuando dice esto, si se refiere a tal cosa o tal otra cosa. Y esa anotación que hace un estudiante, pues pueden verla el resto de estudiantes, pueden responderse unos a otros, pueden incluso, cuando alguien responde, dar por buena esa respuesta, decir, oye, mira, pues efectivamente esta respuesta me parece muy interesante, o esta pregunta me parece muy interesante y yo me sumo también a ella. Y sobre todo en el modelo de aula invertida, permite que el docente, cuando va al aula, ya tiene de antemano una información con analítica de datos muy detallada de cuáles son las cuestiones clave que sus estudiantes han visto en la material de clase de esa sesión y puede centrarse sobre todo en clase luego con ellos a discutir y trabajar aquello que ha generado más debate, más dudas, más cuestiones, etcétera, etcétera, ¿no? Una herramienta muy, muy potente. Y bueno, y esta es la última herramienta que vamos a poner, que es un panel de analíticas, que en este caso sobre todo está muy orientado a control o a tener una visión de la presencia del estudiante en mi asignatura, la asistencia, bien sea por videoconferencia o presencial. Me permite ver, de hecho, los distintos estudiantes si han asistido o no a clase y demás. Y si han asistido bien por videoconferencia o bien por presencial. Es simplemente un primer esfuerzo en una línea de Learning Analytics. Lo que buscamos realmente es que el docente pueda tener todo un panel de analítica de datos apoyado en su asignatura. Que sepa si los estudiantes están viendo o no viendo los vídeos, cuáles los están viendo, quiénes sí, quiénes no, en qué contenidos de mis asignaturas están entrando más o menos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de momento, este es el primer paso, pero creemos que es una línea de trabajo futuro bastante importante que va a ser clave. Y bueno, pues no quiero enrollarme mucho más, porque la verdad que son muchas herramientas, son muchas cuestiones, simplemente un poco como resumen y cierre, pues eso, que partíamos de un modelo bastante limitado en todo lo que tenía que ver con educación digital, entre otras cosas, pues porque, bueno, estábamos en un modelo distinto y no nos hizo falta hasta el momento, y hemos aprovechado la pandemia para intentar alinear los cambios que hemos estado haciendo en nuestro ecosistema con la visión de futuro
de lo que va a necesitar la universidad para ser competitiva en los próximos años. Va a seguir habiendo una gran demanda de recualificación profesional y formación a lo largo de la vida. Ese tipo de formación, queramos o no queramos, va a requerir de un bastante esfuerzo por cambiar nuestro enfoque y hacerlo muy de forma online. Y en este caso, pues lo que queremos es tener todo un sistema de herramientas que permitan que pues cada cual, en la medida de que quiera hacer un modelo u otro y quiera usar unas herramientas u otras, pueda tener un apoyo tecnológico para desarrollar esa docencia. Y esto es un poco pues el resumen de este año y medio de trabajo que hemos estado haciendo en lo que tiene que ver con educación digital. Y la verdad es que, bueno, pues nos queda a futuro todavía un punto de inflexión que va a ser esta década en cuanto a lo que vamos a ser capaces de hacer con educación personalizada, con inteligencia artificial y demás, que va a ser un gran reto, pero bueno, tendremos que ir paso a paso y poquito a poco. Y esto es todo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pedro, vicerrector digital de la Universidad de Murcia. La verdad es que yo ya conocía muchísimas de estas cosas, no todas las uso, pero lo que sí tengo que decir rápidamente antes de abrir un pequeño turno de intervenciones es que no he tenido ninguna queja, no he tenido que hacer ninguna queja, las videoclases, todo funcionaba perfectamente, la nube, realmente yo ya conocía a Pedro de mi época de decano y los tiempos del Consejo de Gobierno, una gran persona, pero es que ahora conozco que es un gran profesional. Y la verdad que la Universidad de Murcia, no sé si sabe lo que tiene en este vicerrector, así que enhorabuena en lo que me afecta, porque es que ni una sola, ni un solo fallo, de verdad, y eso no es fácil de hacer. Y, sí, y también muy fácil poco fácil de decir, o sea que quede constancia. Bueno, pues no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna cosita que queráis hacer. Sí, Joaquín, soy Roger. A ver, Roger, venga. Roger Sí. es uno de nuestros ponentes Muy bien. de la Universidad Francisco de Vitoria. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Pedro su magnífica exposición y resumen, ¿no? Que yo no había tenido ocasión de ver lo que se ha hecho en otras universidades, y esta es la primera vez. Y a medida que hablabas, estaba bastante, bueno, pues recordando todo lo que también nosotros hicimos. Y en cierta manera, bueno, hablando de distancias, es una cosa como muy similar, ¿no? Como muy paralelo, ¿no? Entonces, claro, lo primero que tengo varias preguntas, ¿no? Pero lo primero que me surge así como experto es preguntarte, vale, si no hubiera pasado esto, ¿cuánto tiempo te hubiera llevado el estar en donde estáis ahora? Bueno, en condiciones normales, que yo creo que, bueno, que no hay una vuelta atrás, que esto es más o menos hacia donde tendíamos a ir. Eso podría ser una primera pregunta de tu valoración. O sea, ¿qué paso tan grande hemos dado y en qué medida es grande o no? Por otra parte, una cosa que a mí me ha preocupado, pues yo me he entretenido en analizar lo que hicimos nosotros y una de las cosas es que esta modalidad, la sensación es que produce más trabajo en los docentes que la modalidad presencial, mucho más trabajo, lo cual me sorprende muchísimo. Algunas universidades, especialmente privadas, y quizá Beatriz aquí nos pueda hablar de esto, pretenden suprimir profesores con esto. Me parece una locura, ¿no? Porque creo que es muchísimo más trabajo y, como tú muy bien has dicho, abre una carrera profesional de formación y de desarrollo profesional, ¿no? Otra pregunta que te hago es, ¿qué aspectos de todo esto tú consideras que, bueno, son más conflictivos o más difíciles, ¿no? de abordar desde esta modalidad virtual? Yo estoy pensando, por ejemplo, en nuestra experiencia. Claramente el tema de los exámenes debe ser valorado, no está totalmente resuelto, ni muchísimo menos, pero también, por ejemplo, las prácticas de anatomía, en el trabajo que nosotros hicimos, a pesar de que hay magníficas modalidades virtuales donde se ve el cuerpo humano y tal y cual, pues parece que tampoco, pero bueno, no sé qué opinas. Y finalmente bueno, pues me gustaría saber tu opinión respecto a dónde nos lleva, a qué supone esto realmente de cambio sustancial, de mentalidad cultural en la docencia universitaria. ¿Qué destacarías tú de esto? Sé que son muchas cosas, ¿eh? No, todas muy interesantes, de hecho. Muchísimas gracias por la pregunta, Roger.
La verdad que es un periodo de cambio muy fuerte, tú lo decías. Yo además he de decir, en base a las palabras que decía Joaquín, que aparte de muchísimas gracias, como buen amigo que es, esto no hubiera sido posible sin duda alguna, y es la última transparencia que tenía y me he saltado antes, sin la ayuda de todo el área TIC, de nuestro Ática básicamente, que se ha dejado también la piel trabajando en todo esto, y el coordinador TIC, Antonio Ruiz, que sin duda alguna ha sido una pieza clave también en darle forma a todo nuestro ecosistema, ¿no? Eso ha sido un paso muy grande y efectivamente nos hubiera llevado, yo calculo que 5 o 6 años seguramente estar donde estamos ahora. Y la diferencia la ha marcado no tanto nosotros de las TIC, que muchas veces se nos vende como héroes y tal. Bueno, yo creo que hemos hecho nuestro trabajo y ha sido duro, ha sido un trabajo ingente, pero bueno, las herramientas estaban y lo que ha habido que hacer básicamente ha sido el esfuerzo de ponerlas en marcha. Donde se ha hecho el esfuerzo grande es en el profesorado. Es decir, el profesorado es el que realmente, sin una necesidad detrás, pues le hubiese costado muchísimo el hacer el gran esfuerzo que ha hecho de horas y de tiempo para aprender a utilizar una serie de herramientas y mejorar sus competencias digitales. Porque muchas de las herramientas, de hecho, estaban ahí hace ya muchos años, pero simplemente no se veía una necesidad de uso. Y ahora lo que estamos viendo es eso, que sí que se usan, pero no solo es eso, ha desaparecido la necesidad de uso porque ahora mismo oficialmente podría volver atrás casi un poquito en algunas de las cosas que has hecho, pero ya han visto que son muy útiles y se mantienen en el uso, ¿no? Como diciendo, coño, pues ahora que está esta herramienta y aprendí a usarla, es que yo voy a seguir utilizándola porque está muy bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo calculo que nos hubiera llevado este año unos 5 años, seguramente estar ahí, y si hubiésemos sido capaces además de ver la necesidad, que yo creo que nos hubiese pillado el toro. Porque predicábamos con el tema de la transformación digital y de que hay que adaptar las metodologías y tal, pero en el fondo, bueno, pues ya se hará, ya veremos, ya iremos haciéndolo, total, tampoco los modelos están cambiando mucho. Y en el caso médico, es verdad que yo creo, y al hilo de la siguiente pregunta que hacías, ¿no? Sobre qué aspectos siguen siendo más difíciles y qué cosas, pues yo sí que creo que seguís teniendo un valor añadido en la presencialidad brutal. Entonces hay cosas que hacéis ahora mismo presenciales que son insustituibles. Y nosotros también estamos haciendo cosas, por ejemplo, de realidad virtual, con gafas Oculus y demás y tal, y son espectaculares, están muy bien. Pero yo creo que como estar in situ en un aula con un gran profesional que te está allí explicando, como eso no va a haber nada, sinceramente. Y nada va a sustituir esas prácticas clínicas, por ejemplo, ¿no? Son esenciales en la formación de un médico. Ahora, sí que hay ciertas cosas que hacíamos antes que quizá la tecnología me puede ayudar. Entonces, el mayor cambio de paradigma que yo veo ahí, en ese cambio cultural, es que entendamos que igual lo importante ahora mismo no es tanto transmitir el conocimiento que está ahí y que lo hay, como hacer esa labor de coaching, de mentoring con nuestros estudiantes, ¿no? Es decir, igual no hace falta que yo haga unos apuntes explicando este tema de anatomía. Si existen ya modelos 3D en internet gratuitos que tú te descargas y él los ve con sus gafas 3D, yo no tengo por qué ponerme a hacer yo ahora ser el creador de todo el conocimiento ya está ahí. Ahora, lo que sí que puedo hacer básicamente es darte una fantástica experiencia de aprendizaje porque en el aula le vamos a sacar el partido a todo esto, ¿no? Y aquello que tú puedes hacer por tu cuenta online y demás, pues tú míralo ya de antemano, que en clase vamos a aprovechar para de verdad que a ti te merezca la pena venir a estar aquí conmigo, ¿no? Y yo creo que ese es el mayor cambio cultural que vamos a tener. En ese sentido, aún así, conozco muy de primera mano. Estoy totalmente de acuerdo en eso que dices, sí. Fantástico. No, yo estoy también muy de primera mano, conozco lo que habéis hecho ahí en Francisco de Vitoria, porque entre muchas de mis funciones también soy el coordinador a nivel nacional en CRUE del grupo de trabajo de formación online y tecnologías educativas, ¿no? Y bueno, pues ahí tenéis una participación muy destacada de vuestra gente de allí de la universidad, ¿no? Con nuestra amiga Leire y alguna otra y tal. Estamos muy al tanto unos con otros y tenemos un grupo de WhatsApp que nos hierve en cuanto a que estamos haciendo unas cosas y otros y la verdad que también hay que felicitaros por el gran trabajo que habéis hecho. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias. Fantástico. Vamos, yo creo que es muy interesante. ¿Alguna preguntita, Beatriz? Sí, ya que no. Muchísimas gracias también, Pedro. Yo te quería felicitar a ti y a todo tu equipo por, desde luego, el inmenso trabajo
que habéis hecho, y si además Joaquín aporta que no ha habido ningún fallo ni ninguna queja, pues me parece tanto mejor. Estoy bastante de acuerdo con la aportación que ha hecho Ruiz y Roger, solamente quería hacer un apunte, porque a mí me parece que, como todos seguramente estamos de acuerdo, la transformación digital era algo necesario de lo que hablábamos, pero que nunca nos poníamos a ello, ¿no? Pero al final sigue siendo todo lo que nos has contado, siguen siendo herramientas para llevar a cabo una docencia que, por supuesto, en muchos casos puede ser más efectiva, pero a mí todavía nos falta siempre, que me parece una cosa muy difícil y muy ambiciosa, evaluar el aprendizaje que estamos dando a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, pensaba yo, mientras hablabas y contabas todas las herramientas, decía, qué interesante sería evaluarlo. Por ejemplo, esta última, hay una que me ha encantado, Perusall, que has dicho que tú también. Esa me ha parecido impresionante porque se potencia un tipo de aprendizaje que es muy interactivo, en donde parece que está descrito que los estudiantes tienen un aprendizaje bastante más significativo. Entonces, simplemente es un apunte porque entiendo que es absolutamente ambicioso, pero que no nos olvidemos de la necesidad de evaluar de diferentes maneras el aprendizaje que estamos dando con todas estas herramientas, que al final son instrumentos y herramientas, pero que al final somos docentes y que estamos enseñando, ¿no? Y cómo estamos enseñando, ¿no? Esa es la gran pregunta. Simplemente, felicidades por el trabajo, la ponencia, me ha gustado muchísimo. Muchísimas gracias. La verdad que el apunte que haces es magnífico. Estoy totalmente de acuerdo en que muchas veces olvidamos y confundimos de alguna forma los medios con el fin, ¿no? El fin último, efectivamente, es esa formación y ser capaces de evaluar en qué forma se está alcanzando el nivel de competencia requerido en las distintas capacidades que cada titulación tiene. Y en ese sentido, la parte de evaluación yo creo que es uno de los grandes retos en los que más se está avanzando desde el punto de vista de soporte tecnológico a la docencia. Hay ahora mismo avances en base a inteligencia artificial en lo que tiene que ver con la parte de personalización del aprendizaje, el poder adaptarnos a los distintos ritmos de cada estudiante, y hay toda una gran línea de trabajo ahora mismo que tiene que dar sus frutos en el futuro, pero ahora mismo todavía está bastante inmaduro, lo que es la parte de evaluación, ¿no? El que realmente podamos, por ejemplo, tener una evaluación formativa, ¿no? Donde tú lo que estás realmente es haciendo actividades que te ayudan a learning by doing, y al mismo tiempo yo estoy teniendo una visión, gracias a analítica de aprendizaje, de qué estás siendo capaz de hacer, qué no, y yo como docente de alguna forma incluso puedo ayudarte a que en aquellos aspectos donde todavía necesitas más apoyo, más ayuda y demás, pues poder impulsarte y conseguirte que llegues al nivel requerido, ¿no? Hay todo un mundo que se abre. Me gusta decir eso, de que estamos en un punto de inflexión en la educación superior y sobre todo donde más se va a notar es en el ámbito docente. Es decir, la inteligencia artificial y tal, pues está muy bien y va a ayudar mucho en la interacción de los estudiantes con la universidad, en la gestión, en la investigación, pero donde va a verse realmente el impacto de todas las nuevas tecnologías es sin duda alguna en la docencia, y creo que de aquí a 2030 vamos a vivir un cambio apasionante porque no nos va a quedar otra además que entrar en este tipo de cuestiones, porque ya se está viendo lo que se llama educación superior en la sombra. Es decir, estamos viendo todos como en la parte médica aún no, y hay que decir que es un nicho bastante más acotado, pero en otros sectores ya existen empresas que están dando títulos universitarios directamente con formación 100% online. Tenemos el Coursera, el Udacity, no sé cuántas. Entonces, ahora mismo las instituciones de educación superior estamos en un serio riesgo de desintermediación y no nos va a quedar otra, sinceramente, que ponernos las pilas. Bueno, la parte preclínica de los estudios de medicina, por ejemplo, en Estados Unidos ya van por ese camino, por el camino prácticamente totalmente online. Es verdad que la parte clínica no puede ser, eso sería un tremendo error, ¿verdad? Hacerlo online, pero bueno, efectivamente son las cosas que están viniendo. Creo que Gonzalo Rubio, profesor de inmunología de nuestra facultad, quería hacer una pregunta. Sí, muchas gracias, Miguel. Sí, Pedro, muchas gracias. Muy brevemente, no quería entretener. Es una pregunta más local y de curiosidad. ¿Qué es lo que podemos esperar en el, por así decir, medio o plazo? El mantenimiento por así decir, de Zoom, de la utilización de Kalture, porque incorporar nuevas herramientas a todos sabemos que es necesario, pero a veces nos preocupa más el mantener las que ya sabemos utilizar. Entonces, en el medio plazo, por ejemplo, la propia Sakai se va a mantener o se va
cambiar todo por una plataforma integrada o algo así. No sé si me he explicado la pregunta. Sí, perfectamente. Nuestra apuesta ahora mismo básicamente consiste en un proceso de evolución. Creo que el cambio fundamental se ha hecho. El ecosistema actual que tenemos es muy potente y permitiría distintos modelos de enseñanza. Y si hablamos de añadir herramientas, yo ahora mismo, sinceramente, en el corto plazo, creo que no necesitamos más herramientas, tenemos herramientas más que de sobra, y lo que sí que necesitamos sobre todo es seguir apoyando a los docentes en la capacitación para el uso y sacarle el máximo partido a las herramientas, ¿no? Porque como ecosistema creo que está bastante estable y también tenemos que tener un poco en mente a nuestros usuarios. No podemos estar mareando a los docentes cada año quitando herramientas, poniendo herramientas e inflándolos a cursos y esfuerzos para manejar las herramientas. Las herramientas no son tan importantes como muchas veces la metodología, ¿no? Y cómo sacarle ese partido. Así que yo creo que en el caso nuestro de la Universidad de Murcia hemos avanzado muy mucho en poner o en tener el ecosistema TIC para darle el soporte, pero nos queda ahora seguir trabajando en apoyar a los docentes en la parte metodológica de cómo pueden exprimir esas herramientas para el máximo beneficio. Entonces, no anticipo grandes cambios y sí que nuestro objetivo ahora mismo es un poco mantener Sakai como eje central de todo el ecosistema y simplemente, pues bueno, ir de alguna forma adaptando y mejorando las herramientas actuales. Gracias. Zoom también, entiendo, se va a mantener a medio y largo plazo. Sí, Zoom ha sido uno de los grandes aciertos. Todo lo que ha sido la transición al modelo en la nube ha sido el cambio cultural más gordo que me ha costado, porque aquí en la universidad teníamos otro modelo distinto de desarrollo propio de software, ¿no? Y todos nuestros servidores locales y mantenido en local y demás, ¿no? Pero yo creo que esta experiencia ha servido precisamente en este avance a la transformación digital, pues para que incluso la gente de la casa se dé cuenta que hoy día el modelo a seguir es el modelo en la nube y con una herramienta como Zoom, con autoescalado, con réplicas en distintas partes del mundo y no sé cuántas tal, pues yo me voy a dormir como vicerrector tranquilo por la noche, que sé que aunque que al día siguiente vaya a haber 5.000 sesiones de videoconferencia en paralelo, no va a pasar absolutamente nada. Y hay que saber de alguna forma eso. La clave ahora mismo no está en desarrollar herramientas, sino en cogerlas mejores e integrarlas. Esa es la maravilla, ¿eh? Esa es la maravilla de la informática, que realmente está alcanzando unos límites realmente espectaculares. Bueno, pues nada, reiteramos nuestra enhorabuena al vicerrector Pedro Miguel Ruiz Martínez, no solo por la charla que nos ha dado, sino por su excelente trabajo. 4 more years. Me permito... Vamos a ver cómo van las baterías cargadas. Muchísimas gracias. Es que el año que viene hay elecciones al rector otra vez, ¿no? Sí, ya me está presionando aquí, amigo. Muy bien. De momento vamos a